Siendo una entidad de origen y apariencia desconocida, el guardián del orbe, también conocido como la sombra, es la entidad que se encarga de proteger los orbes, cazando y matando a todos aquellos quienes abusen del poder de aquellos objetos altamente poderosos, incluso provocando la destrucción de toda una dimensión con tal de proteger los orbes. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda una vez más Jessiel Katz, trayéndoles un nuevo video para el canal de William Anderson. Como último video de la tercera lista, hoy les traigo un top 5 de personajes que le ganan y no le ganan a la sombra, del videojuego Amnesia de Dark Descent, aunque gracias a problemas con el editor de video, solo haré la lista de personajes que le ganan, más que nada para cambiar la rutina de los dos últimos tops. Ya sin nada más que decir, comencemos. En términos de poder, la sombra por vía de sus hacks fue capaz de destruir una ventana grande con suma facilidad. Pudo destruir unas tablas de madera sin algún tipo de problema, tumbando a Tassi en el proceso. Es más que posible que la sombra haya excavado hacia las profundidades del castillo de Brennenburg, dejando agujeros enormes. Este puede crear temblores, los cuales son lo suficientemente fuertes como para tirar objetos de tamaño considerable al suelo, o ya de plano generar derrumbes en el castillo para bloquearle el paso a Daniel. Además, se menciona en algunas ocasiones que la sombra es capaz de derrumbar el castillo de Brennenburg, algo que se puede escuchar en el final de La Venganza, ya que se puede escuchar como el castillo se derrumba. Además, es más que posible que el residuo carnoso que la sombra crea haya podido sostener la estructura del castillo. Su residuo carnoso fue capaz de provocar daños catastróficos en el Imperio de Kita. Aunque estos feats son bastante cutres a comparación de su verdadero poder, ya que se dice que la sombra es el mismo universo, mención que se repite en algunas ocasiones durante los hechos de The Dark Descent, además de que aparentemente, su existencia está conectada a los orbes que éste cuida, los cuales pueden llegar a ser una amenaza para el universo, además de estar conectados a toda la creación. Algo destacable tomando en cuenta de que la cosmología del universo de Amnesia está compuesta tanto por el mundo normal, como el otro mundo, lugar que es considerado como otra dimensión, siendo este un lugar en donde la sombra es capaz de acceder durante los hechos de Amnesia Rebirth, y que de hecho, este terminó devastando en la mayoría de los finales, algo que ya le daría un poder de nivel universal medio, de un universo tipo 3. Pasando con su resistencia, pues lo máximo que podemos atribuirle sería resistir los impactos que éste sufre al destruir algo, aunque su resistencia estaría ligada a su fuerza. Pasando con su velocidad, pues lo más básico que ha demostrado es poder superar tanto a humanos normales, como a soldados sin algún tipo de problema, y ya lo más destacable, es ya el simple hecho de que la sombra es el mismo universo, algo que ya le daría una omnipresencia a escala universal. En cuanto a sus subapartados, en durabilidad pues esta entidad jamás ha demostrado tener las necesidades básicas de un humano como lo serían comer o dormir, algo que ya le daría una durabilidad infinita. Pasando con su inteligencia, pues la sombra literalmente posee años y años de conocimiento, aunque tomando en cuenta que este ser es el mismo universo, sería posible darle una inteligencia virtualmente omnisciente, ya que literalmente debería tener todo el conocimiento de su universo, al ser este el propio universo. Y en debilidades, este posee las siguientes. La primera es de que cierto grupo de personas, o personas que sepan sobre los orbes, pueden usarlos sin despertar la furia de esta entidad.
La segunda es de que puedes darle a una persona como sacrificio para que te deje ir, así como lo hizo Alexander, al darle a Daniel como sacrificio para que lo deje ir. La tercera es de que la luz es capaz de hacer que varias de sus habilidades sean ineficientes. Y la cuarta es de que su residuo carnoso puede ser eliminado con ácido. Y en cuanto a sus poderes, pues la sombra posee los siguientes. Aeroquinesis. Puede crear una corriente de aire capaz de abrir puertas. Manipulación biológica, manipulación del daño, manipulación del veneno y manipulación de las enfermedades. Este puede crear un residuo carnoso que es capaz de dañar a las personas, además de que aquel residuo es capaz de hacer que el viento se vuelva tóxico, o ya de plano poder crear una epidemia que mandó a la mierda a la mayoría de los habitantes del otro mundo. Fusionismo, aura y manipulación de la luz. Los residuos carnosos pueden fusionarse, generando un aura de color rojo que puede irradiar luz. Reflexión de ataques. Si Daniel le lanza algo a un residuo carnoso, este le regresará el objeto. Transformación, corrupción, soulfuck e interacción no física. La sombra pudo convertir a varios soldados en recolectores, deformando sus cuerpos y corrompiendo sus almas. Manipulación de los sueños y telepatía. Cuando Daniel recogió el orbe, esto aparentemente hizo que la sombra formara un vínculo telepático con él, siendo capaz de afectar sus sueños y darle el conocimiento de cómo armar el orbe. Respiración subacuática. Aparentemente, la sombra puede respirar bajo el agua. Telequinesis. Puede destruir unos vidrios sin siquiera estar ahí. Hidroquinesis. Se dice que él fue el causante de la inundación que hay en los archivos del sótano y los túneles de archivo. Manipulación de la oscuridad. Puede envolver el castillo de Brennenburg y sus alrededores de oscuridad. Manipulación de la niebla. Puede generar niebla para limitar la visión de Daniel. Invisibilidad. No hace falta explicar, la sombra es una entidad invisible. Manipulación mental y manipulación del miedo. Puede generarle angustia mental a sus víctimas. Una posible resurrección. Es muy posible que la sombra pueda revivir a Daniel, ya que si este muere una vez, la sombra le puede dar un tiempo de ventaja, demostrando que este es consciente de aquella muerte. Absorción y borrado existencial. La sombra puede absorber a personas, algo que se ve en los juegos en donde aparece, dejando nada más que la conciencia de la persona. Manipulación de la percepción. Su presencia es capaz de afectar la percepción de Daniel, además de hacer que éste escuche las voces de las personas que mató. Teletransportación. Este puede teletransportarse a voluntad. Manipulación de la locura. La sombra puede afectar la cordura de Daniel. Inducción de corrosión. Pudo contaminar el entorno del otro mundo. Piroquinesis. Puede cambiar de color el fuego. Sentidos mejorados. Puede percibir a las personas que tengan uno de sus orbes. Omnipresencia a escala universal y virtual omnisciencia. La sombra es el mismo universo, por lo tanto este podría estar en todas partes y saber todo lo que pasa en su universo. Y por último, autosustento, incorpóreo y las inmortalidades tipo 1, 2 y posiblemente del tipo 7. La sombra es una entidad que tendría la edad del universo al ser este el propio universo, además de carecer de necesidades básicas, como comer o dormir y no poder morir por métodos convencionales. Además, aparentemente su existencia está conectada a los orbes. Y en cuanto a sus defensas, este posee las siguientes. Resistencia mental, resistencia a la manipulación de la locura, resistencia al soulfuck y resistencia a la duplicación forzada. Este debería de resistir los posibles efectos de los orbes, los cuales pueden hacer que una persona se vuelva loca, además de poder trastornar y dividir el espíritu. Resistencia al veneno, resistencia a la manipulación del daño, resistencia a las enfermedades, resistencia a la corrupción y resistencia a la corrosión. Este debería de resistir los efectos provocados por sus residuos carnosos.
resistencia a la magia y resistencia al sellado. Daniel intentó desterrar a la sombra con protecciones de sangre, y esto solo provocó la ira de esta entidad. Resistencia al PFR, este tipo de ataques no servirían con seres con autosustento. Este, al ser una entidad incorpórea, debería de tener resistencia a todo ataque biológico, por lo tanto este sería resistente al desangramiento, al dolor y a la manipulación biológica, y por último, resistencia a la manipulación de la edad y resistencia a la manipulación de la muerte gracias a sus inmortalidades. Y en armamento, este solo posee sus residuos carnosos, que le sirven para dañar a sus objetivos, o tapar zonas importantes. Ya dichas las capacidades físicas de la sombra, ahora pasemos con la lista de personajes que serían capaces de derrotar a esta criatura cósmica altamente poderosa. Como en el top anterior, el video estará ordenado del más fuerte al más débil. Ya sin nada más que decir, comencemos con un viejo conocido del canal, siendo nadie más que No Un Existent, una de las versiones de Sonic.exe. Desde ya aviso que el único error que hay en el análisis a este personaje es un error sobre la cosmología de Pokémon, siendo un error que fue corregido gracias a un miembro del server de Discord de William, aunque esto en verdad no afecta el poder de No Un Existent. Ya sin nada más que decir, comencemos de una vez con la comparativa, y no hace falta decir por qué la inexistencia es infinitamente superior al guardián de los orbes, ya que No Un Existent supera a la sombra en casi todo aspecto físico, ya que No Un Existent literalmente podría borrar todo el verso de Amnesia junto con la sombra en un abrir y cerrar de ojos, así que ya no hay nada más que decir. Bueno, No Un Existent, puesto número 5. En cuanto a su poder, pues Debbie el único feat que ha demostrado es ser superior a promedios, siendo capaz de estrangularlos con suma facilidad. Aunque la verdad eso es algo bastante irrelevante, y todo gracias a que el propio Debbie menciona existir dentro del tejido de la realidad de su propia dimensión.
Esto es destacable, tomando en cuenta de que la realidad del juego de Misfortune.gv conforma otros juegos como The Legend of Zelda Link's Awakening, Pokémon Rojo, Sputz Adventure, Pucci Carat, la versión japonesa de Atelier Mari y Pokémon Amarillo. Esto nos daría a entender que la existencia de Misfortune.gv debe ser una con múltiples líneas temporales, algo que ya le daría a Debbie un poder de nivel multiversal bajo de un multiverso tipo 1 al poder existir dentro del tejido de la realidad de su dimensión, y siendo también esta su resistencia. Pasando con su velocidad, pues ¿qué puedo decir? Debbie literalmente existe dentro del tejido de su realidad, la cual está distribuida entre varias líneas temporales, además de que la entidad que se ve durante los hechos de la creepypasta es solo un avatar usado por el propio Debbie para así poder interactuar con el jugador, algo que ya le daría una omnipresencia a escala multiversal. Pasando con sus subapartados, en durabilidad pues este no ha demostrado tener las necesidades básicas de todo ser vivo como lo serían comer o dormir, algo que ya le daría una durabilidad infinita. En cuanto a su inteligencia, pues este puede manipular el juego en donde habita, afectando los distintos juegos que existen a lo largo de Misfortune.gv, además de poder engañar a los jugadores para que acepten sus desafíos, y a eso le podemos añadir de que este puede hacer puzzles, los cuales son lo suficientemente complejos como para hacer que el jugador pueda perder la partida. Aunque, tomando en cuenta de que Debbie existe dentro de la realidad, por lo menos sería posible darle una inteligencia virtualmente omnisciente. Y en debilidades, las únicas que posee es de que solo puede afectar a las personas que pierden su juego, y que si apagas la consola antes de que aparezca la pantalla de Game Over no podrá usar sus poderes en tu contra. Y en cuanto a sus poderes, posee los siguientes. BFR. Puede teletransportar a los jugadores a la zona donde están los puzzles. Manipulación espacial y borrado existencial. Puede borrar espacios pequeños de su juego. Reality Warping. Manipulación del juego y manipulación de las leyes. Debbie puede modificar y controlar las leyes de su juego, siendo capaz de generar game overs directos cuando alguien pierde contra él. Manipulación de las maldiciones, manipulación de la muerte, manipulación empática, manipulación del miedo, manipulación de las enfermedades y manipulación del destino. Cuando una persona pierde su juego, Debbie puede darles una especie de maldición, la cual provocará que la víctima se sienta deprimida hasta el punto de suicidarse, además de hacer que estos sientan temor, o se vuelvan nerviosos en su vida cotidiana, hacer que pierdan su trabajo o que se enfermen, o ya directamente, poder matar a la víctima de una. Manipulación del sonido. Todos estos efectos son provocados por la música de la pantalla de Game Over, la cual daña los patrones de ondas cerebrales. Manipulación de los datos y manipulación de la información. Debbie puede manipular los datos y la codificación de los juegos en donde Misfortune.gv está oculto, pudiendo generar varios glitches y eventos que terminarán en la aparición de su juego. Creación de avatares. El personaje que representa a Debbie no es más que un avatar suyo. Control corporal. En sus pantallas de Game Over, se ve a Debbie con una apariencia diferente. Vuelo. Se ve que Debbie posee unas alas. Viaje dimensional. Aparentemente puede viajar al mundo humano para matar a sus víctimas de forma directa. Y por último, omnipresencia, virtual omnisciencia, existencia abstracta, existencia de dimensiones superiores, incorpóreo, autosustento y las inmortalidades tipo 1, 2, 7 y 8. Debbie existe junto al tejido de la realidad misma, coexistiendo con las distintas realidades y juegos que aglomera Misfortune.gv, siendo la encarnación misma de la realidad, por lo tanto esto haría que no pueda morir de envejecimiento ni por métodos convencionales, además de carecer de necesidades básicas como comer o dormir. Y en cuanto a sus defensas, posee resistencia a la manipulación de los datos, a la manipulación de la información, al borrado existencial y al reality warping al no verse afectado por los bugs y glitches que ocurren en los juegos que conforman Misfortune.gv,
También tendría resistencia al veneno y a la manipulación de la somnolencia gracias a su autosustento, gracias a su fisiología incorpórea, debería de ser resistente a todo ataque biológico, gracias a sus inmortalidades debería de ser resistente a la manipulación de la edad y a la manipulación de la muerte, y por último debería de ser resistente al BFR y al sellado al ser un ser omnipresente. Y en armamento, solo posee sus alas. Bueno, ¿qué puedo decir? La sombra literalmente no tendría ninguna forma de acabar con Devi de forma definitiva, ya que para hacer eso el guardián de los orbes debe destruir toda la realidad de Miss Fortune. Jefe, algo que sería prácticamente imposible tomando en cuenta que la realidad de ese juego está conformada por varias líneas temporales. Y en cuanto a Devi, pues como él mismo lo dice, él es prácticamente un dios dentro de su juego, haciendo que Devi literalmente pueda hacer lo que quiera con la sombra, incluso sería capaz de borrarlo de la existencia sin algún tipo de problema, y todo gracias a que la sombra no ha demostrado tener resistencia a este tipo de habilidades. Bueno, Devi, puesto número 4. Aquí usaré a las tres ya que técnicamente son la misma persona, además de que al final del libro 7, Seider menciona que las tres se volvieron una. Ya sin nada más que decir, comencemos con su poder destructivo, el cual es bastante destacable tomando en cuenta que tanto Seider como Keivasir son capaces de combatir con personajes que son comparables tanto a ella como a la Orden de los Héroes. Tanto Anna como Alphonse mencionan que Gullveig sería capaz de destruir no solo el reino de Asgard, sino que también podría destruir el mundo entero, probablemente refiriéndose al universo tomando en cuenta que así es como llaman a los diferentes universos del juego. El Jorder menciona que Gullveig posee un poder infinito, y con ese poder Gullveig era capaz de basurear a la Orden de los Héroes como si no fuesen nada, ocupando que Nerpus les diera un power-up tanto al Breidableik como al poder de Seider para así poder combatir con ella. Algo que no es para menos tomando en cuenta que la Orden de los Héroes eran capaces de combatir con soldados random y los distintos héroes del juego, y varios de ellos eran capaces de distorsionar una cantidad infinita de universos, y todo con una pequeña fracción de su poder. Tomando en cuenta de que Gullveig era capaz de humillar a los protas del juego durante esa etapa con suma facilidad, sería posible darle un poder de nivel multiversal bajo de un multiverso tipo 2, pero a un nivel superior que los protas de Heroes. Pasando con su resistencia, pues esta en sus 3 etapas ha demostrado resistir ataques por parte de los diferentes personajes del juego con facilidad, algo que ya le daría una resistencia de nivel multiversal comparable a su fuerza. Y en cuanto a su velocidad, pues Gullveig menciona estar fuera del flujo del tiempo, y al final del libro 7 se menciona que tanto Keivasir como Gullveig están más allá del tiempo, y todo gracias al poder que Nerpus le dio a Seider el cual trasciende el tiempo. Aunque esto es algo irrelevante, tomando en cuenta de que se dice que Gullveig existe en infinitas capas de tiempo, algo que jamás fue negado por los dioses. Esto podría tener sentido tomando en cuenta de que gracias a Seider y a Keivasir, Gullveig y la maldición de la profetisa de oro existen en el pasado, presente y futuro, además de que su ciclo abarcó varias líneas temporales, en donde los miembros de la Orden de los Héroes murieron en la batalla final contra ella, y todo esto de forma infinita según lo dicho en el juego, algo que por lo menos le daría una omnipresencia a escala universal, ya que a pesar de todo, no ha demostrado estar en los demás universos del juego.
Pasando con sus subapartados, en durabilidad, pues a pesar de que se menciona que los dioses también necesitan descansar, esto aparentemente no aplica en Gul'Veig, ya que en ningún momento se le ha visto con la necesidad de dormir, algo que ya le daría una durabilidad infinita. Pasando con su inteligencia, pues esta es una gran líder y estratega, siendo capaz de liderar a su ejército para que invadan otros reinos, incluso pudiendo invadir el territorio de los dioses sin algún tipo de problema, además de que ésta tendría años y años de conocimiento al ser una diosa. Aunque, tomando en cuenta de que Gul'Veig existe en infinitas capas de tiempo, mínimo sería posible darle una inteligencia virtualmente omnisciente. Y en debilidades, pues esta posee solo 4. La primera es de como todo dios del verso, esta debería ser algo arrogante, ya que los dioses llegan a subestimar a los humanos, considerándolos como seres inferiores. La segunda es de que como Seider, esta posee una orientación del asco, pudiendo perderse con facilidad. La tercera es de que las tres no pueden coexistir en un mismo punto del tiempo, ya que la maldición de la profetisa dorada no se los permite, aunque al final esta debilidad ya no se aplica, pudiendo convivir entre ellas sin problema. Y la cuarta sería de que si acaban con la maldición de la profetisa de oro en el pasado, presente y futuro, esta morirá de forma definitiva. Y en cuanto a sus poderes, pues esta posee los siguientes. Manipulación y proyección de energía. Sus 3 variantes son capaces de lanzar esferas y rayos de energía. Amplificación de estadísticas, manipulación del daño y nulificación de poder. Varias de sus habilidades son capaces de aumentar el daño, poder reducir el daño de los ataques enemigos, inducirle daño al enemigo al empezar un ataque, aumentar sus capacidades hasta cierto punto, o impedir que el enemigo pueda hacer ataques dobles, o impedirle la capacidad de recuperar puntos de salud. Reducción de estadísticas. Puede reducir las capacidades físicas de su oponente. Precognición. Seider puede ver las cosas del futuro, como la muerte de la Orden de los Héroes a manos de Gul'Veig. Magia. Como todos los personajes del verso, sus ataques están hechos de este tipo de energía. Purificación. Debería de ser comparable a otros dioses de luz, quienes pueden desaparecer la oscuridad. Manipulación sagrada, manipulación de la oscuridad y manipulación de la gravedad. Seider posee la bendición del cosmos, mientras que Keivasir posee la bendición de la oscuridad, bendiciones que pueden hacer que la altitud aumente más, o se reduzca la pérdida de este en el modo de asaltos etéreos. Manipulación del miedo. Keivasir puede generar el efecto de pánico. Otorgamiento de poderes y creación de portales. Keivasir puede hacer que sus aliados tengan el efecto portal del tiempo, aumentando su velocidad de desplazamiento. Manipulación del destino. El simple hecho de hablar con ella y oír su voz hace que el destino de la persona cambie. Manipulación de la vida. Los dioses de Fire Emblem Heroes pueden tener descendencia gracias a la luz de Van'Heimr. Desarrollo acelerado. Como todo personaje del verso, tanto Gul'Veig como sus demás variantes pueden subir de nivel al derrotar enemigos. Manipulación de la luz. Varios de sus ataques están basados en luz. Una limitada inducción de parálisis y negación de durabilidad. Con la habilidad Vena Divina Gul'Veig puede entorpecer los movimientos del enemigo, además de que habilidades que reduzcan el daño no se aplicarán. Invulnerabilidad. Por vía de la habilidad Excelencia Áurea, Gul'Veig no puede recibir daño. Creación de campos de fuerza. Gul'Veig puede crear campos de fuerza tanto para atrapar a enemigos, como para protegerse a sí misma. Percepción extrasensorial y detección de magia. Los dioses pueden percibir la presencia de las personas, o de los objetos mágicos. Autosustento del tipo 2. Los dioses no ocupan de comer. Telequinesis y terraquinesis. Gul'Veig puede levantar piedras sin tocarlas. Levitación y vuelo. Se ve que Gul'Veig y Seider tienen la capacidad de flotar, o ya directamente, volar. Teletransportación. Tanto Seider como Gul'Veig tienen la capacidad de teletransportarse.
Manipulación de las maldiciones, transmutación, corrupción y transformación. Gulbeit pudo darle a Heider la maldición de la profetisa de oro, haciendo que ésta sienta mucho dolor, para que al poco tiempo su cuerpo empiece a generar algunas partes de oro, y para posteriormente, convertirse en un monstruo en forma de serpiente de varias cabezas. Manipulación temporal, viaje temporal, BFR y borrado existencial. Gulbeit posee el control total del tiempo, siendo capaz de mandar a las personas a una época del tiempo antes de su nacimiento, haciendo que la víctima sea borrada de la existencia, algo que también puede hacer con los dioses. Aura. Gracias al aumento dado por Nerpus, Seider puede generar un aura alrededor suyo. Acausalidad. Se dice que Gulbeit no se vería afectada por la muerte de Seider, y al final se ve que las tres pueden convivir sin problema. Resurrección, fusionismo, soulfuck, interacción no física y manipulación de realidad de bolsillo. Seider pudo crear un reino dentro de su espíritu, en donde revivió tanto a Keivasir como a Gulbeit, y haciendo que las tres se vuelvan una. Y por último, una regeneración baja media, existencia paradójica y las inmortalidades tipo 1, 2, 3, 4 y 7. Gulbeit tiene la capacidad de revertir el tiempo de su propio cuerpo, siendo capaz de curarse de heridas punzocortantes. Esta existe en infinitas capas de tiempo, sin mencionar que su existencia es tan contradictoria, que hasta los dioses no son capaces de comprender muy bien su naturaleza. Y por último, esta está atada a la maldición de la profetisa de oro, la cual le impide acabar con su vida, además de que esto hizo que ésta jamás naciera, siendo condenada a vivir su ciclo de forma infinita. Y en cuanto a sus defensas, pues esta posee un gran repertorio de estas, y todo gracias a que se dice de que ninguna fuerza sería capaz de hacerle algo. Resistencia al soulfuck. Esta debería de resistir el fuego de Surtur, el cual es capaz de quemar el alma. Resistencia a la corrosión. Debería de resistir los ataques pasivos de Hel, la cual puede matar a todo lo que está a su paso. Resistencia a la manipulación del destino. Esta debería de estar por encima de Hel, quien controla la muerte, y todo ser vivo eventualmente morirá. Resistencia a la manipulación de las leyes, comparable a Ir, quien pudo traicionar a Hel, a pesar de que ésta ligó la existencia de Ir con su voluntad, haciendo que le sea imposible desobedecerla. Resistencia a la manipulación empática, debería de resistir los efectos del néctar de sueño, algo que hace que las personas sientan amor hacia los demás. Resistencia a las maldiciones y a la absorción de poder, debería de resistir los efectos del collar Brisingamen, algo que puede generar una maldición que puede absorber el poder de la víctima. Resistencia a la manipulación de los sueños y a la manipulación del miedo, esta debería resistir los ataques de los elfos del reino de los sueños y de las pesadillas, los cuales pueden crear sueños, aunque estos últimos pueden crear pesadillas a través de los miedos de sus enemigos. Resistencia a las enfermedades y a la manipulación de la somnolencia, esta debería de resistir los efectos del Docalfar, el cual pudo crear la enfermedad del sueño, enfermedad que hace que la víctima caiga en un profundo sueño. Resistencia a la manipulación de la oscuridad y al sellado, esta debería de resistir los ataques de Leticia, la cual puede sellar lugares con oscuridad. Resistencia a la posesión y a la corrupción, debería de resistir la influencia de Embla, la cual puede poseer y corromper a personas que tengan su sangre. Resistencia al borrado existencial, esta debería de resistir sus propios ataques, ya que después de todo ella nunca nació, por lo tanto no existe un punto del tiempo en donde ésta no esté. Resistencia a la manipulación del caos, a los ataques espaciotemporales y a la manipulación de la causalidad, puede estar dentro de la tempestad, un lugar lleno de caos, el cual afecta al espacio, al tiempo y a la causalidad. También tendría resistencia al veneno gracias a su autosustento del tipo 2, gracias a su omnipresencia debería de ser resistente al BFR y al sellado, y por último esta debería de ser resistente a la manipulación de la edad y a la manipulación de la muerte gracias a sus inmortalidades.
Y en armamento, pues esta como Seider posee un báculo, como Keiwasir tiene un grimorio, y además ambas fases poseen un caballo consigo. Bueno, ¿qué puedo decir? La sombra no tiene ninguna forma de dañar a la vidente dorada, ya que después de todo Gullveig posee una habilidad que la hace incapaz de sufrir daño, además de tener varios anti-hacks y poderes que podrían contrarrestar una parte de los poderes del guardián de los orbes. Un ejemplo sería de que esta podría usar sus ataques de luz para contrarrestar el daño que podría generar la sombra con su manipulación de la oscuridad y de la locura. Y en cuanto a Gullveig, pues gracias a que su borrado existencial sería prácticamente inútil gracias a la resistencia al BFR de la sombra, pues esta directamente podría destruir el universo junto con la sombra, algo que no suena descabellado tomando en cuenta de que se dice que era capaz de hacer tal proeza. Bueno, Gullveig, puesto número 3. Puesto número 2, nos encontramos con el glitch, también conocido como el error 422, de la creepypasta del mismo nombre. En términos de poder, pues se dice que el error 422 puede matar al jugador de pocos golpes, algo que si ustedes vieron el video en donde analicé a los personajes de las creepypastas, sabrán que esta hazaña ya sería de nivel casa bajo, ya que los jugadores podían resistir la explosión de una TNT, la cual puede destruir tanto bloques de diamante como bloques de oro. Aunque esto sería bastante irrelevante, ya que esta entidad es el mismo juego de Minecraft el cual cobró vida, siendo capaz de warpear mundos como se le pegue la gana, e incluso, este es capaz de corromperlos y probablemente eliminarlos tomando en cuenta que también puede alterar los archivos del juego. Tomando en cuenta que esta versión de Minecraft no tiene ningún otro cambio aparte de las partes perturbadoras, sería posible tomar como referencia la cosmología del juego original, y si ustedes vieron el video que mencioné anteriormente, sabrán que la cosmología de Minecraft es de un universo tipo 4 al tener un tamaño infinito, además de contener dimensiones que comparten el mismo tamaño infinito que el mundo normal, algo que ya le daría al error 422 un poder de nivel universal medio al ser el propio universo de Minecraft. Pasando con su resistencia, pues se dice que esta entidad no puede ser dañada de forma directa, además de que este es capaz de resistir la explosión de un montón de bloques de TNT, pudiendo salir de eso sin ningún rasguño, aunque el hecho de que esta entidad es el propio universo de Minecraft, sería posible darle una resistencia de nivel universal comparable a su poder destructivo. En cuanto a su velocidad, pues se dice que el glitch es mucho más rápido que el propio jugador, algo que de hecho se ve en varios de los videos en donde este aparece, y como referencia, tenemos de que un jugador de Minecraft es capaz de mantener combates con seres, que ya eran capaces de esquivar flechas incluso estando de espaldas, algo que ya le daría una velocidad de Mach 0.3 según el video que ya mencioné 2 veces, aunque si a esto le añadimos el hecho de que el glitch es el mismo universo, sería posible darle una omnipresencia a escala universal. En cuanto a sus subapartados, en durabilidad pues este no ha demostrado depender de necesidades básicas como comer o dormir, algo que ya le daría una durabilidad infinita. Pasando con su inteligencia, pues este es capaz de atormentar a sus víctimas, al hacerles ver bugs y otras cosas perturbadoras dentro del juego, y además recordemos que el error 422 es el propio universo, algo que ya le daría una inteligencia virtualmente omnisciente. Y en debilidades, pues este posee solo una, la cual es de que es posible idear estrategias para ahuyentarlo o incluso derrotarlo, ya que un usuario pudo librarse de él al hacerse invulnerable, e inclusive, este pudo derrotarlo al ponerse una armadura pirateada con altos niveles de espinas. Y en cuanto a sus poderes, pues este posee los siguientes. Manipulación del juego,
borrado existencial, manipulación del vacío, corrupción, nulificación de poder, manipulación de las leyes, manipulación del sonido, reality warping, inducción de efecto de estado, transmutación, electroquinesis, manipulación biológica, invisibilidad, duplicación, negación de durabilidad, manipulación de las explosiones, piroquinesis, manipulación de los datos, manipulación del daño, inducción de parálisis y manipulación de la percepción. El error 422 tiene el control total del juego, siendo capaz de corromperlo, además de hacer las siguientes cosas. Poder quitarle al jugador la capacidad de usar los trucos, o el modo creativo. Hacer que varios objetos del juego empiecen a flotar en el aire. Hacer aparecer sonidos de la nada. Hacer que de la nada se haga de noche o viceversa. Hacer que el jugador obtenga varios efectos de pociones. Convertir ítems en otras cosas diferentes. Hacer que caigan rayos de la nada. Hacer que la skin del jugador no tenga cabeza, haciendo que los cascos se vuelvan invisibles. Poder duplicar objetos, haciendo que tengan 0 de durabilidad. Hacer que varios objetos exploten de la nada. Hacer que el jugador de la nada sea envuelto en fuego. Poder borrar los archivos del juego, además de poder crear un video en donde había un link de descarga para su juego. Poder desaparecerse a sí mismo, mencionándose que era casi como si ya no existiese, para posteriormente poder crearse otra vez, creando links de descarga. Puede hacer que el daño por vacío, o el daño por caída no exista. Y por último, este puede paralizar al jugador, haciendo que no pueda moverse ni atacar, además de poder afectar su percepción. Manipulación de la locura. El ruido blanco que hay en el juego puede volver loco a cualquiera. Teletransportación. El error 422 tiene la capacidad de teletransportarse. Vuelo. Se ve que esta criatura es capaz de volar. Invulnerabilidad. El error 422 no puede ser dañado de forma directa. Manipulación de la materia. Al morir, el error 422 soltará un montón de objetos. Resurrección. Al morir, este puede revivir al poco tiempo después. Y por último, intangibilidad, incorpóreo, fisiología inexistente, autosustento y las inmortalidades tipo 1 y 2. El error 422 es solo un código, por lo tanto no podría morir de envejecimiento ni por causas naturales, además de carecer de necesidades básicas como comer o dormir. Y en cuanto a sus defensas, este posee resistencia térmica y al fuego, al poder resistir sin problema el ser prendido fuego, también tendría resistencia al borrado existencial y a todo ataque biológico gracias a su fisiología inexistente, también sería resistente al PFR y al sellado gracias a su omnipresencia, también sería resistente a la manipulación de la somnolencia gracias a su autosustento, y por último este sería resistente a la manipulación de la edad gracias a su inmortalidad de vida eterna. Y en armamento, él no posee ninguno. Bueno, aquí las cosas se vuelven un poco más justas para la sombra ya que la diferencia ahora no es mucha, pero aún así eso no quita de que el error 422 supera al guardián de los orbes en casi todo aspecto físico, además de tener un montón de habilidades y anti-hacks bastante efectivos, que le podrían servir para dañar a la sombra o contrarrestar sus ataques, un ejemplo siendo su inducción de parálisis, su borrado existencial, etc., ya que la sombra no ha demostrado ser resistente a ese tipo de habilidades, además de que no podría dañar al glitch gracias a que este no puede ser dañado con ataques directos, ocupando de algo similar al efecto de espinas para poder hacerle algo. Bueno, el error 422, puesto número 2. Ya para acabar, en el puesto número 1, nos encontramos con Miedo, de la creepypasta de El origen del miedo.
Bueno, en cuanto a su poder destructivo, pues esta entidad en sus principios ya era capaz de conquistar y destruir planetas, además de poder matar a dioses, exterminar razas enteras y destruir galaxias enteras. Y lo que sería su hazaña más destacable, es de que este por Scaling debería de ser superior a todos sus hermanos, ya que estos le tenían miedo a su poder. Algo destacable tomando en cuenta que los hermanos de Miedo, estando en grupo, fueron capaces de superar y atrapar a su creador, una entidad que fue capaz de crear el universo junto a todo lo que contiene, incluyendo sus diferentes dimensiones que se mencionan durante la historia. Y además, este también debería de superar a su hermano Yahvé, el cual debería de ser superior al resto de sus hermanos, al ser considerado el nuevo Dios. Sí, ya sé que se dice que Miedo fue capaz de apoderarse del mundo de los sueños, no obstante jamás se nos dice si este mundo tiene el mismo tamaño que el de la historia de Dreaming Moon, y sí, también sé que Miedo fue capaz de humillar a Till, no obstante este no ha demostrado poseer el mismo poder que su versión original, ya que aparte de que la historia no es canon con la historia hecha por Proyecto Cabra, esa versión de Till aparentemente estaba nerfeada, ya que se dice que se quería rebelar en contra de Miedo para así portar el poder sobre el concepto del miedo, y pues bueno, no hace falta decir que en la historia de Proyecto Cabra, es Till la entidad que está ligada al concepto del miedo, así que solo sería posible darle a Miedo un poder de nivel universal medio, de un universo tipo 3. Pasando con su resistencia, pues se dice que a Miedo le importa una mierda la destrucción del universo provocada por los objetos custodiados por los Holders, así que su resistencia sería de nivel universal medio comparable a su fuerza. Pasando con su velocidad, pues este es por mucho superior a sus hermanos, quienes eran capaces de recorrer el universo sin problema, además de poder combatir con su creador estando en grupo, el cual se da un indicio de que existió antes que el universo, algo que ya le daría a Miedo una velocidad inconmensurable, al ser por mucho superior a entidades que pudieron pelear con alguien que existió antes que el universo. Pasando con sus subapartados, en durabilidad pues este no ha demostrado depender de necesidades básicas como comer o dormir, algo que ya le daría una durabilidad infinita. Pasando con su inteligencia, pues en la creepypasta se dice que Miedo sabe todo sobre las personas, a qué le tienen miedo, dónde se encuentran y sobre todo, cuánto les queda de vida, y con esto este puede elegir si matar a su víctima encarnando su peor temor. Este sabe cómo torturar a las personas dentro de los sueños, además de saber cómo quebrantar el alma de su víctima una vez que ésta muere. Este ha vivido durante millones de años, teniendo conocimiento de conquista de planetas además de saber usar el miedo a su favor, pues este les dio vida a los creepypastas, para causar temor a los humanos, además de que se dice que ha matado a innumerables personas alrededor del mundo, solo utilizando el miedo para causarles muertes indigestas, sin mencionar que este posee conocimientos de seres que los humanos no llegan a comprender como lo serían los Holders, algo que ya le daría una inteligencia virtualmente omnisciente. Y en debilidades, pues la única que posee es de que sin el concepto que este encarna, o sea el miedo, morirá. Y en cuanto a sus poderes, posee los siguientes. A causalidad. Miedo debería de escalar de su creador, el cual se dice que existió antes que el universo, por lo tanto operaría en un diferente e irregular sistema de causa y efecto que la causalidad regular que rige el universo. Manipulación del caos. El nacimiento de Miedo y de sus otros dos hermanos provocó caos por todo el universo. Manipulación de la vida. Pudo crear varios monstruos para provocar terror, además de que fue quien le dio vida a unas réplicas de los personajes de creepypastas. Manipulación conceptual, manipulación del miedo, aura, manipulación de la muerte, soulfuck e interacción no física. Como su nombre da a entender, él es la encarnación misma del concepto del miedo, siendo capaz de asustar a otras entidades con solo su poder, además de poder matar a sus víctimas con solo su miedo, encarnando el más profundo de sus temores para hacerlo, además de poder quebrantar el alma tras la muerte. Viaje dimensional.
este escalaría de sus hermanos, y de sus monstruos que pueden viajar por dimensiones, además de que en la creepypasta, se dice que Miedo será de los últimos en dejar el universo cuando éste sea destruido por los objetos custodiados por los holders. Manipulación de realidad de bolsillo, manipulación de los sueños y absorción. Se dice que Miedo se apoderó del mundo de los sueños, y con esto este tiene la capacidad de meterse dentro de los sueños de las personas para así torturarlos, además de que debería de escalar de las pesadillas, quienes pueden alimentarse del miedo de las personas. Clarividencia, psiconometría y virtual omnisciencia. Miedo sabe todo sobre las personas y a qué le temen, sabe dónde están además de saber su tiempo de vida, además de saber de cosas difíciles de comprender para los humanos. Y por último, fisiología inexistente, existencia abstracta, supervivencia espacial, autosustento y las inmortalidades tipo 1, 2 y 7. Miedo es la encarnación de, vaya la redundancia, el miedo, por lo tanto este no podría morir por métodos convencionales, pudiendo existir durante millones de años, además de carecer de necesidades básicas, como comer o dormir y estar en el espacio sin problema, y durante la creepypasta se dice que su máscara oculta un rostro inexistente. Y en cuanto a sus defensas, este posee las siguientes. Resistencia al VFR, resistencia a la manipulación de la causalidad, del destino y la precognición gracias a su velocidad inconmensurable y su tipo de acausalidad. Resistencia térmica y a la radiación, puede sobrevivir en el espacio exterior. Resistencia a la manipulación de los sueños, este al ser quien controla el mundo de los sueños, debería de ser resistente a los ataques de las pesadillas. Resistencia al borrado existencial y a todo ataque biológico gracias a su fisiología inexistente. Resistencia a la manipulación empática, a la manipulación del miedo, a la manipulación de la muerte y al soulfuck, ya que al ser el miedo encarnado, no debería de sentir otros sentimientos o emociones, además de ser inmune a sus propios efectos. Y por último, resistencia a la manipulación de la edad gracias a sus inmortalidades. Y en armamento, este solo posee un cuchillo. Bueno, aquí empezamos con algo un poco más parejo, ya que la sombra supera Miedo en velocidad, además de tener anti-hacks que harían que varios de los poderes de la encarnación del miedo sean prácticamente inútiles en él, no obstante la superioridad que Miedo tiene ante el guardián de los orbes en las demás capacidades físicas, aún sigue ahí por temas de la cosmología, que es levemente más grande que la de Amnesia. Y además, recordemos que Miedo no es tonto, ya que después de todo él sabe todo lo que sucede dentro de su universo gracias a su virtual omnisciencia, por lo tanto él sería consciente de las habilidades que podrían afectarlo, o mejor aún, este sabría varias de las debilidades de la sombra, haciendo que pueda hacer cosas como, usar a un humano o a otra entidad como sacrificio para apaciguar a la criatura, o poder separar la existencia de la sombra de los orbes, o incluso, poder destruirlos para que no cause más problemas. Bueno, Miedo, puesto número 1. Finalmente, la tercera lista queda completada.